Ser podcast. Claro, tú dices, ¿y ahora qué? Estoy escuchando la radio, es julio, verano, un sábado, no hay deportes. Pues eso digo yo. ¿Y ahora qué? Mi nombre es Sergio Mena y me imagino que muchos de vosotros no sabréis quién soy. No pasa nada. Esto se va a solucionar en unos minutos. Pero sí os puedo decir que esto es Radio El Descampado y que durante esta tarde de julio vais a disfrutar con nosotros de un viaje a través de la historia, a través del cine, de la música y también de la comedia. Porque somos un poco de la risa. Y a veces nos gusta cantar. Y ya que estamos en la SER con... No, para. ¿Qué pasa? No lleva ni un minuto en la cadena SER y ya está cantando. ¿Quién es usted? Tu conciencia, ¿no ves que tengo reverb? Que tengo así como eco. Ah. Por favor, presente normal, venga. Bueno, nos han dado 3 programas este verano, hay confianza, sí, pero también hay moderación, y la moderación es muy importante en estos casos. Nosotros estamos muy contentos, tenemos que decirlo, con muchas ganas de contarte cosas, y ya solo me queda presentar como lo hacemos en el podcast, y para eso necesito la ayuda de toda la gente que está aquí conmigo en este estudio. ¡Bienvenidos al Descampado! Y quiero dar una especial bienvenida a los locos que se me han unido en todo esto. No sabéis lo que hacéis. Marieta Puel, guionista, imitadora, persona que hace cosas de reír. ¡Voz sexy! Y 3 veces elegida como mejor eyeliner en el Campeonato Europeo de Eyeliners que se celebra cada año en Zúrich. ¿Cómo estás, Marieta? Estoy triste. Vaya. Estoy muy triste. Este año no he quedado clasificada. Me parece una injusticia. Vaya tela. Tengo que mejorar un poco la precisión del trazo. Sí. Pero porque es que me he acomodado. Pero Ya. mira, gracias por lo de la voz sexy. Bueno. Puedo impostarla un poquito más. Vale. Estupendo. Iván Martín, compañero de fatigas, director del podcast Roma Eterna, ¡Voz sexy! señor que sabe de historia y mi doble de acción y o viceversa. Y puede que viajero del tiempo, pero eso lo sabremos en unos minutos. ¿Cómo estás, Iván? Estoy aferrado a la botella de agua, estoy en shock, estamos en la cadena SER, o sea, no me lo creo. Lugarás. Míranos. Míranos. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros ¿Quién en nos lo iba aquel a decir? desmayo, hablando de Assassin's Creed, que estaríamos aquí en la SER? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Buah, mucho. Y mira aquí con un programa en la SER, ¿eh? Yo estoy alucinando. Y tenemos una sorpresa para empezar. Oh. Una sorpresa que no habéis escuchado ninguno de los dos, pero yo tampoco. Y voy a Muy ponerla. bien. Uy, uy, uy. De hecho, me voy a poner un poco blandito para comenzar, porque mis primeros pasos en la cadena SER fueron en la edición veraniega de La Vivir, que son 2 días, con Lourdes Lancho. Siempre he dicho que es mi madre radiofónica y sí, nosotros sabemos que van a ser solo 3 programas, pero nos apetece tener una madrina para todo esto. Y le dijimos a Lourdes, oye, ¿a ti te apetece ser nuestra madrina? Y ¿Contestó? contestó. Hola Sergio, sé que en el terreno de los podcasts no te gana nadie, eres el mejor, ya sabes que te lo he reconocido desde el primer momento, pero si entras en el mundo radiofónico sabes que tu mamá, tu madre radiofónica, soy yo. Todavía recuerdo con lágrimas en los ojos cuando nos conocimos y me dejaste plantada en Gran Vía sin despedirte y te fuiste al metro. Y yo me quedé pensando, bueno, entonces ¿qué? ¿Colabora en el A Vivir o no? Esto de verdad, ¿eh? Pues 2 años más tarde sigues colaborando en el A Vivir y además has crecido, tienes un Ondas, tienes un programa propio y que me siento como tu madre radiofónica. Hijo mío, tengo los ojos perlados de la emoción y deseo que te vaya muy bien. Abrígate porque hace frío ahí en la radio, en la SER ponen el aire muy fuerte. Y nada, que si te quedas con hambre dímelo y te frío un huevo. Gracias, muchas gracias. No, tenemos Lourdes. preguntas. Tenemos preguntas. Tenemos preguntas. ¿La dejaste tirada? adelante. ¿Te fuiste? A ver, Háblale a la mano, touch to the hand. puedo explicarlo. Nos despedimos, nos dijimos adiós, pero después de decirnos adiós, yo me giré ya, yo me iba por mi camino y ella siguió hablando. Tú Y te claro, fuiste a vivir. Que son 2 claro, yo días. me giré y de repente veo a una mujer que está hablando sola y dije, Pobrecita. Pobrecita, ¿eh? Es muy bonita. la queremos mucho a Lourdes, Sí, de verdad. Lourdes, Muchas gracias. Un abrazo. Un abracico. Y nada, vamos a explicar lo que va a pasar a continuación. Venga. Que tampoco es que yo esté muy seguro, pero hemos venido a jugar, Iván. Claro, son 3 programas en la SER y lo vamos a dar todo. Sí. Hemos adquirido una letrina de segunda mano, una letrina de estas clásicas de festival de música, de las típicas.
de estas que son además grandes, hermosas. Está limpia, eso es lo primero que tenemos que decir. Hombre, lo dije por contrato, o sea, esto tiene que estar limpio. Está limpio, la hemos limpiado a conciencia y la hemos transformado En una máquina del tiempo. Y le hemos puesto de nombre Bernard. Como no podía ser de otra manera. Y con ella, Iván, te vamos a enviar al pasado. Vale. Tú confía, Iván. Era en serio, o sea, yo pensaba que era broma. Yo veo en tu rostro ahora mismo un semblante de desconfianza, pero tú confía. Un poco de pánico también. Te gusta la antigua Roma, ¿no? O sea, eso sí. Sí, pero muy tranquilo no estoy. Pues te vamos a enviar allí, ¿vale? Así que ve metiéndote en Bernard si quieres. Bueno, métete. suena un poco raro eso, ¿eh? Bueno, la verdad es que sí, pero bueno, buena suerte, Iván. Ha sido un placer, que vaya todo bien y ¿Cómo con placer? date un paseo y luego ya, si eso nos cuentas algo después, ¿vale? Y tráenos algún recuerdo, hombre. Si vuelvo. Vale. Estamos en la SER Estamos en la SER. y hemos dicho, estamos haciendo un programa en 2023, pero ¿cómo eran los programas de hace 40 o 50 años? En la SER. En la SER. Y por ese motivo nos hemos ido a los archivos de esta casa, hemos estado rebuscando entre bobinas, cartuchos, cintas y cosas varias, porque hay mucho material ahí dentro, hay mucho. Por cierto, aprovechamos para agradecer al Departamento de Documentación de la SER Sí. por su ayuda. Eso es. Y durante estas 3 emisiones vamos a escuchar algunas de las cosas que ha encontrado Marieta en ese archivo. Me emociona mucho esto, de verdad. Me emociona mucho. Es que hay cosas increíbles. Sí, porque eran otros tiempos, era otra forma de contar las cosas, pero la complicidad que posee el sonido, que tiene la radio, eso estaba ahí ya. Y al final, es que son las voces de nuestros maestros y estoy seguro que tú que estás escuchando este programa vas a descubrir cosas. Incluso puede que recuerdes alguno de estos fragmentos sonoros que vamos a poner en este programa. ¿Qué nos traes hoy, Marieta? Pues vengo a hablarte de un armario. De un armario. De un armario. Pero antes de eso, escucha esto. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Teatro del Aire, que les ofrece 3 sombreros de copa, de Miguel Miura. Esto pertenece a un radioteatro del año 63. Radioteatro, y esto es importante porque había radionovelas, que eran seriadas, con una historia que se prolongaba a lo largo del tiempo, y luego estaba este radioteatro. Que podían ser adaptaciones de obras clásicas, como esta de Miura, Sí. pero también guiones escritos, exprofeso para la radio o incluso obras de teatro vanguardistas. Antes de seguir, déjame hacer una cosa. Ahora sí. ¡Uy, qué bonito! Sí. Suena todo más vintage. Segundos de calidad radiofónica. Oye, me ha llamado la atención una cosa que has puesto, el inicio del audio. Esto. La fanfarria. La fanfarria, me ha gustado mucho. Es que es muy guay la fanfarria. La pondría todo el rato, ¿eh? Romanos. Solían empezar con ella. De hecho, la ponían varias veces. Imagino que era la forma que tenían para hacer el efecto llamada, ¿no? Sí, claro, para que todo el mundo le diera tiempo a ponerse alrededor del transistor para escuchar la obra de turno. O la radionovela que fuera. Como la famosa Amarrosa. ¿Cómo arriba va ahí, Picaruela? No puedo parar de crear Marieta, no puedo parar de crear Marieta. Ya veo, ya. Bueno, pues esa es una de las clásicas. Sí. Amarrosa, que se hacía en Radio Madrid. Ama Rosa, con la gran compañía de actores de Radio Madrid. Se ha despedido otra de las sirvientas. Me faltó al respeto y tuve que echarlo. No es eso, Marta. No trates de justificarte. Entonces, eres una criatura insoportable. Madre mía. Ya no te aguanta ni la servidumbre. Estás amargada y pretendes que todos vivamos en esta casa tan amargados como tú. Jo, es que igual cuesta verlo ahora, pero tenían un éxito brutal en esta época. Se cuenta que en Madrid había un descenso de clientes en los comercios cuando empezaban estos seriales y que era frecuente ver corrillos de personas por la calle en torno a aparatos de radio. Y además, esto es muy interesante porque las radionovelas, cuando las escuchas, es decir, hombre, te retrotrae a otra época, a otros tiempos, pero más allá de que son ficción y son esas ficciones, esos dramas con los que pues, se agolpaban alrededor de esos transistores, es que además de todo eso, nos sirven para conocer cómo era la sociedad de aquella época. Es como una especie de espejo. Sí, y todo eso superando la censura. Tela. Por el día tenían estas radionovelas y por la noche llegaba el radioteatro, o como decía el actor Ricardo Palmerola. Una historia bien contada, con buenas voces y arropada por una música y unos efectos de sonido apropiados. Momento, para. A ver.
le hemos puesto a Ricardo Palmerola la voz de Andradio. Es que a mí me ha sonado Andradio. Para los que no habéis escuchado nunca El Descampado antes, Andradio es un personaje que solemos tener por aquí, que aparece a veces, cuya voz puede recordar a la de un famoso... ¡Soy el guest star! Perdona. ¿Cómo? Perdona, Andradio. ¡Que soy el guest star! Te me han empapado los folios con la baba, Andradio. Alguien me pasa una gafa de bucea. Por favor, sigan, que están ustedes en la SER, que parece que se les ha olvidado que están aquí de cachondeo y con la risa. Pero esto es la SER, un respeto, por favor. Así que continúen. Bueno, lo digo otra vez yo, si quieres, Sí, mejor, por favor. de Andradio. Una historia bien contada, con buenas voces y arropada, qué bonito esto de arropada, por una música y unos efectos de sonido apropiados. Y había compañías de actores. Sí. Las emisoras cuidaban mucho este tema. Por ejemplo, en 1942 el director Antonio Calderón creó la compañía de actores de Radio Madrid. Interpretada por la gran compañía de actores de Radio Madrid, con Joaquín Peláez, Celica Torcal y Pedro Pablo Ayuso en los papeles centrales del reparto. Se conoce hasta cuánto cobraban. A ver, ¿cuánto cobraban? Pues te cuento. 15 pesetas para los actores y 50 para el director. 15 pesetas. Y en esas compañías había grandes voces, grandes actores como Pedro Pablo Ayuso, Matilde Vilariño o una que nos acompañó durante nuestra infancia, Teófilo Martínez. Habían saludado con dulce y melíflua armonía la venida de la rosada aurora, que dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego horizonte, a los mortales se mostraba. Cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Vaya pelos de punta, ¿eh? Wow. También los montadores musicales merecen un recuerdo como Remedios de la Peña, Rafael Trabuchelli o Enrique Aroca. ¿Y sabes una cosa? No. Escuchad radio. Marieta, por favor. Marieta, No. respeta. Marieta, respeta. ¿vale? No, perdón. Vale. No, que he tenido en mis manos los guiones que utilizaban. Madre mía. Escritos con máquinas de escribir. Sí. Y se pueden leer las anotaciones y correcciones que hacían. Te voy a interrumpir un segundo, Marieta, porque vamos a ver cómo va Iván. Conexión especial con la antigua Roma. Conectamos con la antigua Roma. Iván, ¿cómo lo llevas? Ha funcionado, estoy en Antigua Roma. Estás en antigua Roma, Aquí tremendo. hablando con gente. Hablando con gente y eso. ¿Se puede poner alguien o...? Hablar con gente es decir mucho, porque Vale. no me hacen ni caso. Vale. Radio Zoom, Descampatus, ni caso. Vale, o sea que no... Ni nada. Vale, bueno, pues luego nos cuentas, ¿vale? Y tráenos algo ya que estás, ¿eh? Vale, hasta luego. Luego. Descampatus. Perdona, Marieta, sigue, por favor. Tranquila. Vale, radionovelas, radioteatros... Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con un armario? Porque en el archivo de la cadena SER hay uno muy particular. Particular, pero que no hay un ectoplasma dentro ni nada, ¿eh? Ah. Es un armario que en realidad no se creó para guardar cosas, sino para producir sonidos. ¡Oh! Es un armatoste de madera construido hace más de 60 años con el único fin de hacer efectos de sonido. Oye, qué bonito. Tiene aldabas, cajones, puertas, cerrojos. Que en la obra necesitaban que alguien llamara a una puerta. Que necesitaban abrir un cerrojo. Golpear una ventana. Todo eso con el armario. El armario de los ruidos. El armario de los ruidos. Y eso está en el archivo de la cadena SER. Sí, de hecho quisieron deshacerse de él hace años, pero Ángeles Afuera, que era la responsable de documentación de la época, dijo: No, hija, no. Claro, es que ahora hay muchas librerías de efectos en las que encuentras un montón de cosas. Buscas, por ejemplo, yo sé, efecto puntapié sobre un melón rosado cuando cae la hoja del crisantemo y te viene. No, la verdad es que no te viene. Pero hay mucha variedad y existen librerías ya que se ponen a disposición del público y directamente vas a ellas y extraes los sonidos que quieres. Pero tú haces sonidos también. Sí, yo intento hacer sonidos para, por ejemplo, mirando al espacio o cosas similares, pero el hecho de que hicieran esto de forma artesanal y que se sigan incluso haciendo de forma artesanal a mí me parece magia. Al final es el clásico Foley del cine. Es que es eso justo, y es que además se hacían en directo, que es lo interesante. Trabajaban todos como un equipo y esto... Pues estaban haciendo la representación y de repente utilizaban los efectos de sonido, el dramatismo que le dotaban a las voces, las músicas. Es que al final es la confluencia de todos esos elementos. Al final se trataba de eso, de que los oyentes imaginaran y visualizaran lo que estaban escuchando. Claro.
En Pasos, una obra escrita por Antonio Calderón, te narran un asesinato solo con pisadas. Incluso hay un personaje que es mudo. Claro, porque el silencio también narra. La labor de los ruideros, Sí. los encargados de esos ambientes y efectos de sonido, era y es tremenda. De repente te hacían una tormenta con un trozo de celofán. Me encanta lo de ruideros. A mí también. Hay algunos clásicos, como Esteban Cavadas, que estaba en Radio Madrid, que había sido campeón de lucha libre. Campeón de lucha. Ahí hay una historia, ¿eh? ¿Sí? Hay una serie, como mínimo una serie. Un ruidero que era campeón o que había sido campeón de lucha libre. Sí, ¿sabías, por cierto, que yo también hago foley? Madre mía, Marieta, estoy... Escucha, y se me da bastante bien, ¿eh? No sé si quiero escuchar no, esto, Marieta. Sí que quieres, sí. De hecho, lo vas a escuchar. Mira, Madre escucha. Rin, rin, sí, ¿quién es? Madre Pium, mía. pium, tun, tun, tun. Próxima estación, Valdepeñas. Yo creo que ya está, ¿no? Ya... No te ha gustado, ¿no? Bueno. Vale, pues vaya. Yo creo que vamos a compartir la imagen del armario por redes para que la gente también pueda verlo. Claro, incluso igual algún guión mecanografiado de los que se usaban. Eso también estaría bien, ¿eh? Ojo, me gusta mucho esto. Ojo, me gusta mucho esto. Me gusta mucho esto porque para los que amamos la radio, esto es, insisto una vez más, muy emocionante. Recordad, por cierto, que podéis encontrar a Marieta en Twitter como Kinky Hash, ahí haciendo cosas. Eso es. Aunque soy mucho más guapa por la radio. Hostia, van a ser 3, pero se va a hacer muy largo, ¿eh? Bueno, ¿por qué no acabamos metiendo una vez más la fanfarria, Marieta? ¿Qué te parece? la fanfarria siempre es un sí. Desde mañana ya todos serán veranos para mí. Gracias, Marieta. A ti. Y como no sabemos si alguien va a querer insertar publicidad en este programa, Lo veo difícil, ¿eh? yo también lo veo difícil, hemos dicho, pues vamos a hacer nosotros nuestros propios anuncios. Somos Reformas y Servicios Hermanos Domingo y Familiares, una empresa que lleva activa más de 50 años. 3 generaciones cambiando la vida de la gente. ¿Puede usted venir el próximo lunes? No, en Reformas y Servicios Hermanos Domingo y Familiares solo trabajamos los domingos de 7 a 10. Tiramos tabique, taladramos y somos expertos en el uso de radiales. Y todo eso mientras tus vecinos descansan plácidamente. Con un extra adicional, tiramos canicas por el suelo. Y lo mejor de todo, ¡trabajamos en tacones! Somos Reformas y Servicios Hermanos Domingo y Familiares. También hacemos desplazamiento nocturno de mobiliario bajo demanda. Pero no hacemos mudanzas. No, eso no. Somos Reformas y Servicios Hermanos Domingo y Familiares. Atención, no realizamos servicios en bajos ni sótanos. Gracias. ¿Harto de qué? Vamos a ir a la fiesta. ¿Qué fiesta? En la que te va a dar Alto ahí, rufián, no te pases de gracioso. ¿Sabe usted a qué chascarrillo circulaba? ¿Sabes quién tiene bigote? Pues ahora mismo no. Mi jipa. ¡Alto ahí, Rufián! ¡No te pases de gracioso! No robarías un coche, no robarías un bolso, no robarías un televisor, no robarías una película. El robo del humor queda registrado. El robo es ilegal. La tontería es un delito. Ahora la ley Por actúa. sustracción del humor. ¿Pero por qué? No he hecho nada. Acompáñenos. Metas en el coche. Voy a llamar a mi abogado. ¿A qué abogado? Al que tengo aquí colgado. Alístate a la policía del humor. Policía del humor. Siempre al servicio de la desgracia. Tenemos a Iván de vuelta. O lo que queda de él, O lo porque que queda de tremendo viaje, ¿eh? Jamás hubiera imaginado que viajaría en el tiempo en una letrina de estos de festival de música. Vienes muy elegante, tengo que decir. Vienes vestido con toga. Eso está Vengo muy bien. a la última moda, porque digo, ya que estoy ahí, tengo que infiltrarme entre la gente Sí. y me compré esta toga. Mira qué bonita. Y has traído cosas, además. Os he traído regalillos. Ay, qué bien. Estaba paseando, luciendo toga, por supuesto, haciéndome el chulo, Sí. y he pasado por un mercadillo y he visto estos amuletos y digo, ay, estos se los tengo que traer. Me los ha vendido una señora un poco turbia, te lo tengo que decir. Iván. Dime, Sergio. Los amuletos. Sí. La forma que tienen. Esto. Ah, ahora te cuento, Estoy sorprendido, no voy a negártelo. Es raro. Soy consciente de que llevar esto al cuello, pues oye, igual al principio te sorprende, igual no te gusta, Es posible. pero tú póntelo sin miedo tú también, Marieta, porque así vais a estar protegidos ante el mal de ojo y ante la envidia. Ah, mira qué bien. Pues sí. ¿Cuántas cosas? Porque todo esto de las maldiciones y del mal de ojo que sigue estando presente hoy en día, lleva muchos años con nosotros, lleva siglos desde antiguo, y los romanos también eran conscientes de los efectos de una mala mirada o de un hechizo con malas intenciones. A ver, si eso está muy bien, Iván. Eso está muy bien. Pero la forma, lo de la forma. Me sorprende la forma. Sí, vale, entiendo que estamos en la radio, en la SER, Sí. y tenemos que describirlo. Sí, por favor, procede. Y para describirlo me voy a apoyar en la historiadora Mary Beard,
que es una de mis madres, y en uno de sus documentales sobre Pompeya dice lo siguiente: penes, penes por todas partes. Te vas a apoyar, ¿no? Me voy a apoyar. Penes, 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 por todas partes. Penes, 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 por todas partes. Madre mía, las canciones. Esa no la vi venir. Madre mía, las canciones. Bueno, esa es la forma, ¿vale? Ya ha quedado claro. No voy a repetirlo una vez más porque yo creo que ya es demasiado. Claro. Pero esa es la forma que tienen los colgantes que ahora mismo tenemos en el cuello. Sí, tenéis ahora mismo un colgante con forma de falo. Pero no solamente eso. Os he traído un fascinus, o un fascinum a cada uno, que es la personificación del falo divino. Pero además, a ver, ya que he ido a la antigua Roma, estaba en el mercadillo, no he escatimado en gastos. Vale. He cogido los más caros. Y os he traído unos que tienen doble protección, porque si os fijáis, en un extremo está el falus, y en el otro hay una manita haciendo el gesto de la higa. De la higa. Me da miedo hasta preguntar. Con la tarde que llevo hoy, me da miedo preguntar. No tengas miedo, es un gesto mágico muy poderoso que se hace cerrando el puño e introduciendo el dedo pulgar entre el índice y el corazón, o entre el corazón y el anular. El que le haces a un niño cuando le dices lo de ¡tengo tu nariz! O para clamar venganza. ¡Agita el brazo, hijo! Ese mismo gesto. No entiendo nada. Yo tampoco. ¿Pero cómo que no? Pero Los estamos en la Simpson. SER. Da igual, estamos en la SER. Era el gesto, por ejemplo, con el que el pater familias protegía a su familia de los espíritus durante la Lemuria. La Lemuria, de los lémures, que eran los fantasmas de los muertos. Exacto, que salían durante esos días de la Lemuria del inframundo. Que al final tiene muchas similitudes con el Samaín o Halloween. O el Día de los Muertos mexicano. Todas las culturas tienen un Día de los Muertos. Sé cosas, Iván, sé cosas. No, sí, algo te conozco ya. Ya. Por supuesto, desde que comenzaron las excavaciones en Pompeya a mediados del siglo XVIII, eso se convirtió en el Disneyland, AliExpress, un buffet libre de cosicas romanas, y empezaron a surgir ingentes cantidades de representaciones fálicas. No, otra vez no. Y claro, como salieron un montón de falos, la primera explicación que se dio es la que hemos visto en el cine, que es la más sencilla. Esa ciudad romana estaba llena de falos porque estaba dedicada al vicio y a la obscenidad, porque los romanos, en el fondo, decían, eran unos depravados, que se tiraban el día de orgía en orgía sin tener tiempo casi para otra cosa que no fuera el vicio y el fornicio. Pero no era así. No era así. La realidad es menos lasciva, menos espectacular, porque los romanos eran bastante más conservadores de lo que nos han vendido. Aunque por supuesto no podemos generalizar, había de todo. Y el primero en alzar la voz y decir que igual tanto falo no obedecía al gusto desmedido por los placeres de la carne fue Michele Arditi, que en los años 20 del siglo XIX, siendo director de los trabajos arqueológicos de Pompeya, introdujo por primera vez la hipótesis de que quizá esas representaciones fálicas posiblemente no fueran carteles de lupanares o alusiones sexuales, sino símbolos apotropaicos contra el mal de ojo. Ay, apotropaico. Y si te estás preguntando, como yo, cuando estuve investigando qué significa apotropaico, te cuento que es una palabra que viene del griego apotrepein, como la canción, que no sé si te suena. Apotripin, apotrepein. No puede ser. ¿Qué significa amor? No, no significa amor. Madre mía. Son objetos, los apotropaicos, que alejan y que protegen, objetos de utilidad mágica. Se te llena la boca diciendo apotropaico, ¿eh? Apotropaico. Claro, el problema de todo esto es el de siempre, Iván. Porque estamos hablando de símbolos y al final el significado que podían poseer esos símbolos bebe del contexto de la época. Por lo que vete tú a saber, en ese contexto, lo que podía significar, por ejemplo, para alguien de, yo qué sé, para un romano del siglo I. ¿Y a quién no le va a gustar? Un símbolo romano del siglo I. Por eso yo te traigo las dos posibles interpretaciones. Sí. La clásica y la más evidente como aparato reproductor masculino. Que es el símbolo de fertilidad clásico de Exacto, toda la vida. Como por ejemplo en las estatuas de Príapo, que os animo a que busquéis para ver eso, con mayúsculas, eso, se ve algo ahí. Muchas mayúsculas. Muchas mayúsculas. Muchas. Y por otro, como símbolo apotropaico contra el mal de ojo. Esa función protectora además podía ejercerla de dos maneras. El fascinus como símbolo de fertilidad convertido en la antítesis del mal de ojo. Curioso esto de la fertilidad, pero también como medida de protección. Sí, y la segunda, aprovechando su aspecto grotesco y obsceno, obligando a la persona que echa el mal de ojo, el llamado ahojador, a apartar la mirada. A más grande y más grotesco el falo, más eficaz. Madre mía. De hecho, la cantidad de pequeños amuletos, carrillones, tintinábula y relieves fálicos que se conservan, datados entre el siglo II a.C. y el 2 después de Cristo, es enorme. Claro, pero una de las preguntas que pueden surgir es si esto lo estás diciendo tú, Iván, todo está muy bien, pero yo me imagino que si lo estás comentando por lo que yo te conozco, es porque hay fuentes que mencionan todo esto. Claro, en latín tenemos varias expresiones que se refieren al mal de ojo. Una de ellas sería el verbo invideo, del que ha derivado nuestra palabra envidia, envidiar. La traducción literal sería mirar contra
O a mí me gusta explicarlo un poco mejor, mirar así como de reojillo sospechando. Sí. Sería una mirada mala. Y otra sería fascinus y derivados de esa palabra. Que fascinus no solo significa maldición o a ojo, porque el poeta Horacio, por ejemplo, utiliza, y esto os va a gustar, fascinus para designar, necesito un redoble, al miembro viril. Tiene nombres míos. Nadie lo vio venir. Iván. Nadie. Incluso, según nos cuenta Plinio el Viejo, Sí. el guardián protector del mal de ojo era el dios Fascinus, una divinidad de forma fálica que formaba parte de los objetos sagrados y de poder religioso que las vestales se encargaban de proteger, llamado Fascinus Populi Romani. Dilo otra vez, Iván, pero ahora te vamos a meter reverb, que es más divertido. Fascinus Populi Romani. Muy bien. Según su relato, en la ceremonia del triunfo, ahí con el carro, el general victorioso, Sí. colgaba de ese carro una representación del dios Fascinus y Plinio lo define a este Fascinus como Medicus Invidiae. Claro, entiendo que en ese tipo de rituales, estos rituales, estas ceremonias del triunfo, estaban todas orientadas a ensalzar la figura de alguien. Y puede haber muchos envidiosos observando a ese alguien. Y por eso mejor protegerse. Claro. Lo de la envidia además es llamativo. Para los romanos, la envidia es un sentimiento hostil que envenena toda el alma y que luego se expulsa contra lo envidiado de diferentes formas, pero sobre todo a través de los ojos. Para filósofos antiguos como Demócrito, nuestros cuerpos todos emanaban ciertos efluvios de su interior, tales como la voz, la respiración o los sentidos, y estos quedaban al salir del cuerpo esparcidos por el aire y podían entrar de manera traviesa en otra persona a través de sus orificios. ¡Ostras! Como si los ojos humanos tuvieran el poder de liberar rayos invisibles de energía. En resumen, que ese sentimiento hostil de la envidia podía entrar en ti y hacerte daño. Y por eso, pues había que protegerse, claro. Y estamos hablando de Fascinus todo el rato, y antes tú has dicho una palabra muy importante que me ha dejado fascinado. Sí. La palabra fascinar. Fascinar. Es una palabra que todavía seguimos utilizando actualmente. Fascinante, por ejemplo. ¿Quién no ha dicho hoy, por ejemplo? ¿Cuántas veces hemos dicho me fascina esto, fascinante lo otro? Para los romanos, fascinare era una de las maneras de hacer referencia a ese mal que una persona puede hacer a otra. Pero para nosotros es algo positivo. Sí, si vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nos dice que fascinar significa atraer irresistiblemente, que es el significado que le damos actualmente. Algo me fascina, algo me atrae. Sí. Pero tiene otros dos, que seguramente desconozcamos. Uno es engañar, ¡Ay! alucinar, ¡Ay! ofuscar, ¡Ay! y el otro, agarraos, hacer mal de ojo. Vaya, vaya, vaya. Por eso cuando alguien decía ego sum fascinatus, estoy fascinado, me han hecho un hechizo, me han hecho mal de ojo o un hechizo, y tenemos diferentes representaciones iconográficas en las cuales se muestra ese ojo y ese falo. Tenemos, por ejemplo, en el mosaico de Cémetra, en Túnez, fechado a finales del siglo II después de Cristo, a un falo en el centro de la imagen apuntando hacia un ojo abierto. Y en los laterales del mosaico se puede leer: para los envidiosos, lo que ves; el bien para los buenos, el mal para los malos. Esto sería un mosaico apotropaico. Correcto. Era aprovechar la oportunidad para meter la palabra apotropaico. Me gusta Normal. mucho, Iván. Correctopaico. Correctopaico. Sí. Oh, madre mía. Otro ejemplo que tenemos es un pequeño amuleto de oro procedente de Roma, fechado también en ese siglo II después de Cristo, en donde, además del falo, se pueden distinguir algunos animales, como un lagarto y una serpiente, que se están abalanzando a lo loco hacia el ojo, que simboliza una vez más el mal a combatir. Esto me llama la atención porque el ojo, como símbolo, es muy importante en otras culturas. Por ejemplo, el ojo de Horus, Sí, que se ha encontrado de multitud de ocasiones dentro de las tumbas egipcias. Y su función, por cierto, también era... Joder, que me gusta mucho. Apotropaica. Por eso me sorprende todo esto. Y te están llamando, Iván. número oculto. Que era ¿Sí? Hola, soy la señora la que ha comprado los amuletos. Pero si era la antigua Roma. Soy bruja, conexión 7G. 7G. Madre mía, Ah. pero- ah. Que me ha pagado 100 euros. Claro, es que no llevaba sestercios. A mí me da igual lo que me diga. Usted no me ve, pero le estoy lanzando una maldición, un mal de ojo. Bueno, no pasa nada, porque llevo puesto el amuleto... O no lo llevo... ¡Oh, no! Toma símbolo Vaya tela. Toma símbolo apotropaico. Apotrópame esta. Vamos a coger un poco de aire escuchando a George Harrison con este tema What is Life de su disco All Things Must Pass, 1970. ¡Hop!
eres oyente habitual de esta emisora, seguramente habrás escuchado en muchas ocasiones esto. Y hoy tenemos con nosotros, en este primer programa, a alguien que ha sido importante en la historia de la cadena SER. Bueno, a ver. Lo hizo así y parece que va a decir Gabilondo. Gabilondo también es importante. Por eso, pero que tampoco quiero que la gente pues se lleve... A la gente le va a hacer ilusión. Por eso, pero es que tampoco quiero que luego se lleve chasco la gente. Le presento, ¿vale? No tengo otra cosa que hacer esta tarde. O sea. Tenemos con nosotros en Radio El Descampado al muelle de la cadena SER. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿le puedo llamar de alguna forma o...? Mr. Muelle. Mr. Muelle, vale. Sí, a ver, mi nombre verdadero es Cloin 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 Julio José Cloin 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 Cloin. Me quedan 3 más. Bien. Cloin Cloin Cloin. Of Ulm. Mr. Muelle mejor, sí. Mr. Muelle mejor, sí. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en la cadena SER? Pues yo creo que el primer Cloin lo hice hace como 70 años, lo menos, una cosa así. 70 años. A ver, tampoco es que aparezca yo mucho por aquí, o sea, no estoy todo el día ahí Cloin. De vez en cuando, soy esporádico. No, pero son 70 años. Que igual son 30, y he dicho yo 70, pero como no hemos encontrado el dato, hemos dicho, pon lo que se te ocurra en el guión, y hemos dicho, pues 70, por ejemplo. Bueno, pues decimos 50. 60, ni para ti ni para mí. Vale, pues 60. Que igual son 20, ¿eh? Los que sea. De todas formas, yo creo que el pitido del carrusel deportivo lleva más que yo. Pues ese sí puede llevar más de 70 años. ¿Usted sabe lo que es el pitido del carrusel deportivo? ¿Usted lo sabe? Sí, un código Morse. ¿Pero sabe lo que quiere decir? Supongo que gol o algo así. Trae croquetas. El pitido es trae croquetas. Trae croquetas. Juraría que lo ha dicho usted. ¿El que he dicho? Lo de trae croquetas. Que si quiero que si tengo. ¿Cómo? No, si no me creen, lo invita la semana que viene, o sea... ¿Al código Morse? Sí. Bueno, pues igual tenemos que hacerlo, ¿sí? Sí, mire, yo es que soy un muelle, pero me gusta mucho hacer imitaciones, lo que hago en mi tiempo libre. Anda. Los nietos se ríen mucho, que en mi caso son muelles de reloj. ¿Quiere que le haga una imitación de un personaje de su programa? Pues... Que ha aparecido antes y el que la gente puede tener algún tipo de referencia y así, pues... Venga. Pues mire usted, efectivamente ser un muelle pues tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas medio buenas, sus cosas medio malas y luego sus cosas, porque lo más importante son las cosas, sean buenas, malas, medias o cosas. Pues le sale muy bien a Andradio, ¿eh? ¡No me imiten! Bueno, que hemos venido a hablar de mí, a ver qué... Yo lo estoy intentando. Es que soy un muelle, claro, lo reboto todo, claro. Pues está bien. Y además soy un muelle con solera, que yo vengo de 107 generaciones de muelles. 107 generaciones. Por supuesto, mi abuelo, el primero era Muellofis, cloin, 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 cloin. Dime cuándo tengo que parar para no hacer más largo esto de lo necesario. Cloin, 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 cloin. No me dice que pare. Cloin, 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 cloin. No, ¿vamos a estar todo el día o qué? Cloin, 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 cloin. Yo creo que ya. Tercero, Of Ulm. Bien. que era el muelle que llevaba el carro de Ramsés II. Sí. Para absorber los impactos de los caminos, como eso no estaba asfaltado, pues eso le percutía en las nalgas y luego se le quedaba el culo carpeta. Y entonces pues, le pusieron muelles. Estaba mi abuelo. ¿Y su padre...? No, a mi padre no le percutían las nalgas. Mi padre... mi padre... ¿Puede ponerme música de violín, por favor? ¿Qué pasa con su padre? La historia que estoy a punto de narrarle es muy dramática. Bueno. Mi padre trabajaba de muelle en una cama, en un colchón. Bueno, pues tampoco es tan dramático, ahí, con los violines y con... No, pero estuvo primero de becario en un somier de estos que hace mucho ruido. Ya. De los que dicen, me voy a mover poco porque esto suena como la puerta del castillo abandonado en una fría noche de noviembre entre la oscura bruma de los Cárpatos. Sí, conozco ese tipo de muelle, sí. Que te da susto a ti mismo, que dices... Pues mi padre era el que hacía el ruido, porque siempre le ha gustado mucho cantar. ¿Puedo cantar? Pero sí voy a cantar igual, o sea que no... Pero hombre, no, por favor. Claro, como no le han dejado cantar al principio a usted, pues no quiere que cante nadie, pero yo sí voy a cantar. Atento. Venga. Soy un muelle que hace cloin cloin, a veces hago gong y a veces clon, clon, clon. Me pone muy poco, pero lo disfruto, porque cuando salgo hago clon, clon. Madre mía. La letra es mejorable, lo sé. Estábamos con lo de su padre. Ah, sí, luego mi padre entró a trabajar de muelle de colchón. Claro, hay ruido poco. No, pero mi padre era de los que se clavan en la curcusilla. ¿En la curcusilla? Sí, en la curcusilla. Vale. No era bueno mi padre, yo sé que no era bueno mi padre. Ya. Estuvo como en 3 o 4 colchones que igual le tocaban los pies a mi padre, pero él iba rectando hasta llegar a la espalda de la curcusilla para clavarse, por joder simplemente. Ya. Yo por suerte no adquirí la villanía de mi padre, yo salí de artista, me enteré del casting de la SER, que estaban buscando muelles, y el resto es historia. Pues siento decirle que no tenemos más tiempo, así que muchas gracias. Sabe que si seguimos haciendo cosas así, nos van a quitar el programa, ¿no? Lo sabe. Yo creo que eso ya está solucionado, no se preocupe. Pues también es verdad. Que vaya bien. Una cosa antes de irme. Sí. ¿Usted me ve más como boing, 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 como cloin, cloin, cloin o como gong, gong? Pues yo creo que es una pregunta que pueden responder los oyentes, Pues sinceramente. que la respondan al Twitter del Descampado, venga, ala. Venga. Ale.
Clank, 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 clank. Y vamos con el minuto de relleno. Hoy, respiraciones. El minuto de relleno es, como su propio nombre indica, ese minuto que hacemos dentro del programa para rellenar ese espacio. Porque se nos queda corto y entonces utilizamos este minuto. Hoy pues es un minuto relajante. Un minuto en el que puedes respirar. Calma y con relax, ¿vale? La semana que viene, igual este minuto no tiene nada que ver. Que también os digo que tener un momentito para respirar cada día viene muy bien. Para eso el yoga, fantástico. Se hace largo un minuto, ¿eh? Cuando estás haciendo el imbécil, se hace un poco largo. Pero bueno, quedan segundos, no os preocupéis. Marieta, Iván, si os pongo esta música sabéis de lo que voy a hablar, ¿no? Madre mía, vaya cambio. ¿Que hay que tener cuidado en la ducha? Y con ponerte la ropa de tu madre. Pues vamos a ello. Como la mayoría habréis adivinado, la música que ha sonado pertenece a la famosa escena de la ducha de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann, y la película estaba basada en la novela de Robert Bloch. Y además no contó con el apoyo inicial de la Paramount, por lo que Hitchcock tuvo que financiarla por sí mismo usando el mismo equipo de producción que en su serie de televisión Alfred Hitchcock Presenta. Y no contento con eso, a pesar de que el color estaba ya implantado desde hacía años en el cine de la época, decide hacerla en blanco y negro, por razones estéticas y también por las económicas. Hombre, y por la sangre también, claro. Hable claro, dígalo, por la sangre. Sí, por la sangre, hable claro, que no está hablando por la sangre. Que además era sirope de chocolate. Dígalo claro. Si lo he dicho ya. Ah, perdón, es que me he venido un poco arriba. Y ese va a ser uno de los principales aciertos, porque ese blanco y negro va a contribuir al sentimiento de atemporalidad que atesora, por ejemplo, la escena de la ducha, la mítica escena de la ducha. Hitchcock filmó con un presupuesto y un calendario de producción de televisión muy ajustado. De hecho, la película se hizo en 5 semanas, que era algo inaudito para la época. Al finalizar este rodaje, se da cuenta de que igual su intención inicial no ha quedado plasmada en el film. Le parecía plano, sin vida. Y se plantea incluso recortar metraje y sacarlo como un episodio más de ese Alfred Hitchcock Presenta. Y ahí, en ese momento, es cuando entra Bernard Herrmann. Herrmann había llegado a la vida de Hitchcock de una forma bastante curiosa. El director inglés estaba dando los últimos retoques a Atrapa a un ladrón, mientras trabajaba en paralelo en su próxima producción. Pero ¿quién mató a Harry? Ambas del mismo año, 1955. Y el compositor de Atrapa a un ladrón, el que iba a hacer la banda sonora, era Lynn Murray. Y este le dice a Hitchcock, a ver, yo estoy con Atrapa a un ladrón, no puedo trabajar en las dos, así que yo te recomiendo a un colega mío que se llama Bernard Herrmann, y ya si eso os ponéis de acuerdo. Y Hitchcock va a encontrar en Herrmann un verdadero tesoro. Alguien que va a entender sus complejidades internas y que se va a tornar en esa voz musical que llevaba buscando desde hace años. Una expansión de su psique. Mira cómo se expande mi psique. ¡Ay, cómo se expande! Por primera vez en su carrera, Hitchcock iba a dar el brazo a torcer ante la autoridad de Herrmann, porque confiaba en él. El propio Hitchcock era consciente de que sabía captar la tensión psicológica de sus imágenes y que eso generaba al final un nuevo subtexto. La música era capaz de crear una historia paralela, y sirva de ejemplo la fabulosa banda sonora de Vértigo. ¿Y a qué se podía deber esta capacidad para conectar con las intenciones de Hitchcock? Igual, si os cuento un detalle, os ayuda. Herrmann estaba dentro del equipo de The Mercury Theatre on the Air, que era una serie de radionovelas legendarias de CBS Radio que estaban comandadas por un señor llamado Orson Welles. The Columbia Network takes pride in presenting Orson Welles
in the first production of a unique new summer series by the Mercury Theatre on the Air. Goodbye, ladies and gentlemen. I'll see you in Transylvania. Allí pondría música a Drácula, al Corazón de las Tinieblas, a 39 escalones, a Historia de dos ciudades y, por supuesto, a La Guerra de los Mundos, aquella famosa emisión que les terminaría llevando a él y a Wells a Hollywood. De hecho, suya es la partitura de Ciudadano Kane. El hecho de que realizara esta música para radionovelas hizo que aprendiera también a desarrollar el poder del sonido y sobre todo a crear ambientes, provocar sensaciones. Eso que había desarrollado tan bien en la radio, en el momento en el que llega al cine, se ve multiplicado. Oye, qué bien hilado esto con el principio del programa, ¿eh? Si es que está todo conectado, Marieta, somos muy buenos. Esa es la actitud. Sigue. Eres una pantera. Hitchcock tiene sus dudas con la película, ya lo hemos dicho, dice, uy, esto no me acaba de gustar, y Herman le dice, confía en mí, vale, confío en ti. Pero la escena de la ducha, por favor, esa, déjala en silencio. Solo quiero que se escuche el sonido de la ducha. ¡Me voy de vacaciones! Y dice Herman, no pasa nada, me pongo manos a la obra. Y realiza un par de elecciones arriesgadas. En primer lugar, no se sabe muy bien si por decisión personal o por temas de presupuesto, escoge trabajar solo con cuerdas, violines, violas, chelos y contrabajos. Era un compositor que se manejaba perfectamente con una orquesta, pero en Psicosis no vais a hallar vientos, percusión o metales. Algo que a priori podía suponer una limitación, una paleta sonora de solo cuerdas, le iba a hacer obtener resultados inusuales y desconcertantes. Y hablando de paleta, según sus palabras, para una película en blanco y negro, lo mejor es una partitura en blanco y negro. Hitchcock regresa de vacaciones y cuando ve lo que ha hecho Herman con su película, no da crédito. Es más, cuando ve lo que ha hecho con la escena de la ducha, dice que le encanta. Y Herman dice... Pero Hitch, tú me dijiste que no querrías musicales. Mamá, no me pongáis acento alemán porque soy de Estados Unidos. Es absurdo. Eso Perdón. No. A lo que Hitchcock respondió, sugerencia inapropiada, my boy, sugerencia inapropiada. Para el resto de piezas, Hitchcock le había pedido una partitura más cercana al jazz y al bebop, que tan en boga estaba por aquellos años, pero Herman, conocido por no aceptar instrucciones de nadie, le dijo... No, hija, no. Hemos puesto Azores 2 veces en este programa y nos da igual. Lo bueno es que en 1960 Hitchcock todavía confiaba en Herman y le dejó hacer, cosa que por ejemplo no sucederá años después en Cortina Rasgada, pero esa es otra historia. Musicalmente hablando, Psicosis es una maravilla en lo que a no resolución se refiere, y me explico. En la música occidental hay una relación entre la tensión y la resolución. Parte de la magia de la armonía se basa en eso. Generas una tensión, la resuelves y da gustico. En Psicosis, Herman no resuelve, no deja descansar al espectador en ningún momento. Y eso es justo lo que hace Hitchcock con el relato que construye con sus imágenes. Hay una tensión constante, un desasosiego. Incluso las melodías más románticas encierran mucho pesimismo. Veis que a nivel sonoro es bonito, pero al mismo tiempo se siente la tribulación. ¡Ay! Y un elemento importante, Bernard Herrmann elige usar sordina en las cuerdas. Una sordina es una pequeña almohadilla que se atraviesa en las cuerdas, a veces también es una especie de como de plaquita que se pone en el puente. ¿Y para qué se pone? Yo creo que la propia palabra ya lo dice. Para que las cuerdas no vibren tanto, es decir, para reducir su volumen. Aquí os hago una comparativa. Esto es sin sordina. Y esto es con sordina. Y el efecto, más allá de aportar color, se transforma en esa voz que intenta gritar pero que no puede hacerlo por culpa del terror que le atenaza, que en el fondo es la historia de la película, un grito ahogado. Y hablando de gritos ahogados, si por algo es famosa Psicosis y su banda sonora es por este momento que les he puesto a Iván y a Marieta, la escena de la ducha. Visualicemos esa escena. Janet Leigh ha huido con un dinero que no le pertenece y termina recalando en un motel de carretera aislado. Tras una conversación con el propietario, se mete en la ducha, al final también como una forma de expiar sus pecados, y pasa lo que pasa. La protagonista muere a mitad del film, algo inaudito, pero no es solo el qué, es decir, que muera, sino el cómo, porque muere en la ducha, indefensa y de forma ultraviolenta. Comenzamos con sonido de ducha, una escena liviana, ya digo, esto no tiene música, y de repente esas cuerdas irrumpen cortando el ambiente. Y hay una violencia visual, pero también hay una violencia sonora que te golpea en la cara. Porque no es solo lo que vemos, es lo que sentimos con cada golpe de violín. Aquí no hay sordinas, o sea, las cuerdas imitan
como chillidos agónicos, nos laceran, como cuchillos rasgando la piel. Vamos a analizarlo por partes. Entra un violín solo, se unen más, después van las violas, los chelos y el contrabajo. Pero en la segunda vuelta, al volver solo el violín, se ha producido un cambio. Os pongo los dos. Ahora las cuerdas están haciendo un glissando que acentúa más las cuchilladas. La primera vuelta era el impacto, ahora la música duele. Y fijaos en este concepto, la música duele. Porque todo suena disonante, se acentúa el malestar en el espectador y no hace falta entender de música, son sensaciones, sentimos shock y malestar. Y estos golpes de arco, pellizcando las cuerdas, arco, pellizcando las cuerdas. Y el ritmo se va dilatando, como si del corazón de la víctima se tratara. Ha muerto. Está guapo, no me he dado cuenta nunca. Os pongo el sonido insertado de la película para escuchar el silencio posterior. Por supuesto, los críticos reventaron la película, pero el público todo lo contrario. Y se cuenta que, aunque Psicosis tenía un presupuesto más pequeño que cualquier otra producción de Hitchcock, no dejaba de ser presupuesto para televisión, a Herman se le pagó el doble de lo habitual. Y el compositor terminaría trabajando con el inglés en un par de películas más, y en 17 episodios de La hora de Alfred Hitchcock. Pero su idilio, como he dicho antes, se rompió en cortina rasgada. Egos, inseguridades, faltas de entendimiento, y posiblemente una industria que estaba cambiando demasiado rápido, tuvieron la culpa. Pero como el director británico dijo, el 33% del efecto de Psicosis se debe a la música. Yo creo que Herman seguramente pensaba que ese porcentaje se quedaba bastante corto. Psicosis se convirtió en la película más taquillera de Hitchcock hasta la fecha, solo superada ese año por Espartaco. Y mejor aún, cambió la forma de consumir el cine. Pero eso os lo cuento otro día. Anuncios. Mensajería pa' que te enteres. Recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de cualquier carta o paquete. Servicio nacional e internacional. En Mensajería, pa' que te enteres, trabajamos duro averiguando el momento justo en el que usted abandona su hogar para timbrar a su telefonía. El sujeto con DNI 4352933J acaba de salir del domicilio. Activen Operación Libélula. Repito, activen Operación Libélula. Disponemos de un gran equipo de detectives privados encargados de vigilar todos los movimientos de nuestros clientes. Proceda a notificar el intento de entrega fallido por ausencia. Y viva con nosotros una experiencia única. El fabuloso No Estás en Casa Pack. Adquirí el No Estás en Casa Pack porque me gusta vivir nuevas experiencias. La vida es corta, quiero vivirlo todo. Porque aunque estés en casa... No vas a estar. Sí que estoy. No estás. Dale. Ausente. Si llevo en casa todo el día esperando mi paquete y aquí no ha venido nadie. Ausente. Pero si ni siquiera me he duchado esperándoles. ¿Quieres este paquete? ¡Qué grosero! Y si no quedas satisfecho, le regalamos el pack. Díctanos el número de referencia de tu paquete a través de una llamada. Vamos a ver. H32. Creo que me he perdido. Por favor, ¿puede empezar desde el principio? V de Venecia. Venecia. Empieza otra vez. Venga, por favor, sí. V. Solo quedan 27 caracteres, 37. No, bueno. Una experiencia interminablemente divertida. Mensajería, pa' que te enteres. Tendrás que cruzar los dedos. Pa' que te llegue. Si es urgente, con nosotros no cuente. ¡Qué grosero! Esto ha sido Radio El Descampado. Si os ha gustado, pues os esperamos la semana que viene a la misma hora, en principio. Si no hay cambios, no. Yo creo que sí. Además, en esta última sección has hablado de una de las mejores películas de la historia del cine, Espartaco. Espartaco, ¿no, Iván? Eso es. A mí me ha fascinado, fascinatum. ¿Lo habéis pasado bien, chicos? Sí. Muy bien, muy bien. Para mí es un placer y una alegría teneros aquí conmigo, trabajando en estos 3 programas. Vamos a hacerlo muy bien, yo tengo mucha confianza. Sobre todo, yo creo que nos lo vamos a pasar bien, que eso también es muy importante.
Vamos a disfrutar con la creatividad, con el talento de toda esta gente que me acompaña, tanto de Marieta como Iván. Para mí es un viaje del que me siento muy feliz de estar aquí en la radio con vosotros. Tengo que recordar también a gente importante para El Descampado, para la versión podcastera del Descampado, como son Santiago Negro y Teresa Domingo. Un abrazo muy fuerte si nos estáis escuchando desde aquí, porque forman también parte del Descampado. Y ahora, pues, con este viaje que va a ser en principio corto, pero también con esperanza. Sí, además es muy bonito estar en este programa y ser testigo de cómo se rompe el velo entre el mundo del podcast y el mundo de la radio. Se cogen de la manita. Es algo maravilloso. Y gracias a Lourdes también. Y por favor, no vuelvas a dejarla plantada en la calle. No te lo pido, que Lourdes es muy bonita, no se lo merecía. Una vez me lo hizo ella de coña, también te digo, o sea, no se le olvida. Normal. Lourdes, llámame, que además está en Barcelona, llámame. Pero bueno. Y juntos conspiramos. Yo me apunto, aunque sea por Zoom. Y por supuesto, muchas gracias a la SER por confiar en nosotros y por dejarnos hacer esto. Y nos vamos a ir con un tema de Peter Gabriel, que se llama Sledgehammer, de 1986, de su disco Show, que si no conocéis el vídeo, ya estáis tardando, porque para mí es uno de los mejores vídeos a nivel de creatividad, posiblemente de la historia de los vídeos musicales. La semana que viene más cine, más música, más historia y más tontunas. Pasadlo muy bien. Cadena SER. La radio.